Vamos a hablar rápidamente de las cosas más importantes que hay que saber de Excel. Antes de empezar con las cosas importantes, voy a empezar con una no importante, que es muy útil, pero pues obviamente para trabajarlo primero hay que llenar datos, ¿no? Entonces, en lugar de yo llenarlos, voy a aprovechar una funcionalidad de Excel, que es traerse datos, ¿no? Entonces, aquí en el de datos, podemos ver que nos podemos traer datos de otras partes, ¿no? Podemos hacer queries a bases de datos, podemos traerlos de un archivo de texto, de una base de datos de Access, o podemos traernos del web, ¿no? Que es lo que voy a hacer ahorita para... Okay, me voy a ir a esta página que tiene datos sobre homicidios y obviamente aquí va a intentar abrirme un browser para ver la página y seleccionar que queremos. El problema es que intenté ejecutar JavaScript y no es un cliente muy completo, ¿no? Entonces podríamos decirle mejor que no, a ver hasta que deje de dar errores. Y entonces podríamos traernos toda la página, o aquí lo que yo quiero es esta tabla, ¿no? Esta tabla de datos de una tarea reciente de feminicidios. Entonces, yo quiero esta tabla. Si se fijan, aquí me pone un cuadrito como que selecciona, aunque parece nada más seleccionar un pedazo de la tabla, pero no, ahora que veamos lo voy a seleccionar y le voy a decir que si se fijan selecciona toda la tabla. Entonces, vamos a ponerla aquí en el A1. Entonces ahorita, esto es solo para traernos los datos, ¿no? Pero a partir de ahí vamos a hablar de todo lo importante, ¿no? Entonces, ahí está obteniendo esos datos. Y ahora sí podemos hablar, ¿no? Esto que trae datos de la web y en sí todo esto de datos, aquí tiene por ejemplo un refresh all, puede ir y volverlos a traer. Entonces, si hay una página que tiene información importante, podríamos tenerla aquí, así, en una tabla, ¿no? Y entonces, cada que yo le dé refresh all o refresh a esa en específico, se va a volver a escribir. Por lo tanto, yo no quiero modificar estos datos directos. ¿Ok? Y aquí es donde empieza la primera cosa de la que tenemos que conocer muy bien de Excel, que es esto de aquí abajo, estas que dice Sheet 1, por default nos abre una y podemos crear varias. Estas se llaman worksheets o hojas de trabajo, ¿no? Todo el documento, el archivo se llama workbook o libro de trabajo, ¿no? Entonces un libro puede tener varias de estas hojas. Y entonces aquí con doble clic o con F2 o con rename, con botón derecho del mouse y rename, podemos cambiarle nombre, ¿no? Entonces aquí es podemos decirle esto es datos como vienen de la web, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Porque no lo quiero modificar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aquí con el más crear una nueva, a lo mejor moverla así, la jalo con el mouse aquí y estos van a ser los datos que voy un poco a limpiar, ¿no? Ok, entonces yo sé que esta página puede cambiar, me va a decir más números de homicidios, no sé qué, ¿no? Pero bueno, los países no deben de cambiar tanto, ¿no? Entonces yo podría traerme los países, ¿no? Porque, repito, no quiero modificar esta de datos web por si le doy refresh, ¿no? Entonces, o básicamente puedo apuntar, ¿no? Entonces una de las cosas es, tenemos en una celda y podemos usar una fórmula con el símbolo igual o insertar aquí con de insertar función. Podemos usar una función, una fórmula que haga algo, ¿no? Que sume otras dos celdas o cosas así, ¿no? Pero una de esas cosas que podemos hacer es simplemente apuntar a otra, ¿no? Entonces esta celda podría ser esta celda, ¿no? Ok.
Y entonces, así cuando la otra cambie, esta va a cambiar. Pero si yo aquí hago algo distinto, pues, perdón, aquí vamos a cambiarle datos limpios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una fórmula y la copio, por ejemplo, aquí la extiendo con la esquinita del mouse, ¿ok? Como esta estaba en A1 y apuntaba a otro A1, que pudo haber sido a F7, ¿no? Al yo copiar la misma fórmula a la derecha, esta cambia a... Así, el mismo incremento que hubo aquí cambió una columna, ¿no? Fue una columna más. Si hubiera apuntado originalmente a F5, entonces ahora esta nueva apuntaría a G5, ¿no? Lo cual es justo lo que queremos, así no tenemos que estar escribiendo, seleccionando una por una, ¿no? Podemos simplemente copiar con Control C y pegar, ¿ok? Y solito se ajusta, ¿no? Esto, por ejemplo, se fue a la I, perdón, ¿no? Entonces, si fijan, la I aquí es var y ya es la última, ¿no? Si yo sigo copiando, pues la fórmula pues sigue pasando, se va a la J, pero ya no hay nada, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar con delete y aquí están, otra vez tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo aquí voy a tener datos de varios países y todo, ¿no? Y entonces, yo quiero tener unos datos más limpios que esto. O sea, para empezar, no quisiera yo quitarles estos más, ¿no? Que son algo muy de esa página, ¿no? Que es para poder expandir y ver más información, pero que aquí no nos sirve, ¿no? Entonces yo aquí quisiera ver realmente España, ¿no? España. ¿Ok? No quisiera ver España más, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Una de las cosas es, aquí podríamos editarla, ¿no? Y podríamos seleccionar varias, seleccionar toda la columna, darle reemplazar y buscar, pues básicamente espacio, corchete, más, sí, y reemplazarlo con nada, ¿no? Le doy reemplazar todo y digamos que ya se arregló, pero como les digo, si yo refresco, va a ir a la página, se va a volver a traer los datos y va a sobreescribir esto, ¿no? Que entonces volvemos a lo mismo, no quiero modificar esta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una o dos, o lo hacemos así en nuestra hoja de datos limpios y venimos y buscamos acá, o hacemos una fórmula. Por ejemplo, podríamos decir esta, yo quiero que sea igual a esta, ¿no? Entonces me voy acá, selecciono España, le doy Enter y me aparece con todo y más. Y luego puedo aplicar más fórmulas, más funciones, que lo que hagan sea por ejemplo, aquí tengo funciones de texto, ¿no? Si le dan al FX, podemos ver acá que yo puedo extraer un substring, ¿no? No sé cómo digan en español, pero sería aquí el mid, ¿no? Mid es algo como sacar algo de en medio de la mitad del otro string, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí a clic, el mid me va a decir qué texto es, ¿no? Entonces, vamos a borrar lo que teníamos. Vamos a empezar dándole a fx desde cero. Él escribe el igual por mí. Nos vamos a texto, buscamos mid, ok, y lo seleccionamos. Y esto nos va ayudando a pasarle los parámetros de esa función, que lo podría yo haber hecho aquí escribiendo mid paréntesis, o aquí nos ayuda esta interfaz a ir buscando, ¿no? Entonces, ¿qué texto queremos? Y aquí podríamos poner un texto tal cual, o podríamos hacer referencia a otra celda, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a ir aquí a datos web, seleccionar España y nos salimos de acá, ¿no? Entonces, si se fijan, le di a esta herramienta, a este cuadrito para seleccionar, o lo pude haber escrito igual, ¿no? Entonces, esto nos dice que es la celda A2, pero no de esta
no de este mismo, sino del worksheet datos web, ¿no? ¿Ok? Y ahora, nos dice start_num y número de caracteres. Lo que quiere decir es en cuál de los caracteres de ese texto vamos a empezar y cuántos caracteres. Entonces yo le podría poner, por ejemplo, decir, empieza en el 2 y dame 3, ¿no? Y aquí me está diciendo, lo que se va a traer aquí es SPA, ¿no? Entonces para España, pues tendríamos que empezar en el 1 y traernos como 6 caracteres, ¿no? Y eso nos trae España, pero esta función no vamos a hacerlo uno por uno para cada país, ¿no? Ni siquiera estamos seguros de que es España. Entonces más bien lo que necesitamos es quitar los últimos 3, ¿no? Eso es. Entonces lo que necesitamos aquí es insertar otra función. ¿Ok? Por ahora lo voy a dejar así, pero para que vean que esto nos da España, pero que si yo me la traigo para abajo, me trae alemán, no me trae Alemania, ¿no? Porque estamos limitando exactamente a 6, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es cambiar este 6 y esta vez no voy a usar que podría usar esta cosa, ¿no? Y aquí insertar otra función, pero esta vez lo voy a hacer a mano con escribir len. Y len te dice la longitud de qué texto, ¿no? Entonces podemos irnos otra vez y seleccionar exactamente la misma. Si fijan aquí yo sigo en la A2 del otro con mi fórmula mid, bla bla bla, acá arriba. Entonces lo único que me falta es cerrar el paréntesis que cierra len. Entonces primero se va a llamar esto, sacar la longitud de esa cadena y luego se va a llamar a mid con todo eso, ¿no? Entonces obviamente esto me va a dar con todo y más, pero ya ahora sí, estamos seguros que si es la longitud completa menos 3, le va a quitar el espacio y eso. Y entonces cuando yo me la traiga para abajo o le dé copy paste, se va a ir ajustando, ¿no? Ok, entonces aquí con doble clic entre A y B se ajusta. Ok, y entonces podríamos hacer eso o podríamos simplemente haber agarrado todo esto, ¿no? Ok, nos lo traemos, ¿sí? Y aquí le quitamos con control H, buscar y reemplazar, reemplazamos todo más, con espacio, corchete más corchete, ¿no? Quitamos todo eso y ahora ya tenemos los países. Como allá teníamos fechas, aquí puede que se repitan, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es ordenarlos. Simplemente si yo me voy aquí al grupo Home, tengo varias herramientas y tengo inclusive Sort acá, ¿ok? Entonces, aquí me estorba mi barrita pero bueno, podemos ordenar de la A a la Z, ¿no? Y lo malo es que me ordenó el título, ¿no? Que decía países. Entonces me lo puso en la P, supongo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Y aquí vamos a hacer una cosa. Bueno, tenemos dos opciones, ¿no? Yo puedo seleccionar todo, ¿no? Volver aquí a ordenar, pero esta vez hacer un custom sort y decirle que mi data tiene encabezado para que sepa. Y le digo ordena por países de la A a la Z, ¿no? Y eso ya funcionó. Lo voy a deshacer, control Z. Otra forma de hacerlo es, que a mí es la que me gusta mucho, siempre que tenemos una tabla de datos, normalmente pues los de arriba son el header, el encabezado, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho hacer el autofilter, ¿no? Que es siento que esta cosa me está tapando aquí, pero bueno, si le damos filter, sin seleccionar nada más estar como que dentro de esta tabla en general, y le damos filter así, sin opciones, nos pone estos filtros automáticos. Él mismo se da cuenta que obviamente pues este es el encabezado. Sin opciones, obviamente hay formas de hacer opciones, pero este autofilter nos permite aquí seleccionar, por ejemplo, solo Alemania y nos borra todos los renglones, ¿no? Ahorita que lo tengamos más lleno, se verá, ¿no? Hizo algo que no quise hacer acá por lo mismo, ¿no? Pero acá sí. Entonces ya tengo autofilter y ahora sí, cuando yo ordene, aquí está de la A a la Z,
ahora sí no mueve el encabezado, porque ya se dio cuenta de que todo es parte de la misma tabla, ¿no? Y de hecho esto me hubiera ordenado, cada quien se hubiera ido con su fecha y eso, ¿no? Entonces, ya que vi que cada país aparece una sola vez, no tengo que hacer nada extraño ahí para quitarlo, ¿no? Entonces, quiere decir que no hay uno por año, ¿no? Ahora, si se fijan, cuando empieza a hacer scroll, pues se pierde el encabezado, ¿no? Y aquí es otra de las cosas muy importantes de saber de un Excel, cómo parar, ¿no? Casi todo está en el home, ¿no? Todo lo importante, ¿no? Pero creo que por el tamaño no alcanza a estar, entonces este va a estar en View, que es congelar paneles, ¿no? Congelar paneles es, en este caso yo quiero que cuando le haga scroll hacia abajo se quede esto, se quede el renglón 1, ¿no? Entonces, a lo mejor también quiero que, si me voy a la derecha, se quede la columna A, para que yo pueda ver qué país es, ¿no? Sobre todo si esto empieza a estar muy grande, ¿no? Entonces, casi siempre el mejor lugar para congelar paneles es B2, ¿no? Ahora, aquí tenemos dos opciones. Cuando yo le doy aquí, puedo congelar el top row, que hace lo primero que les decía, ¿ok? Y le puedo descongelar todo, ¿ok? O puedo congelar la primera columna, que era lo que les decía, ¿no? Pero a veces quieres dos renglones, quieres dos columnas, o en sí no quieres hacer las dos cosas de golpe. Entonces lo ideal es ponerse en donde quieres que a partir de ahí ya esté descongelado, ¿no? Entonces en este caso B2 y le damos Freeze Panes, congelar paneles. Si se fijan, aquí puso una línea, otra línea, quiere decir que si yo le doy hacia abajo, el 1 se queda, y si me voy a la derecha, el A, la columna A se queda, ¿no? Entonces aquí en vista, congelar paneles, puedo descongelar o todo, ¿no? Y aquí yo ya estoy muy bien, ya puedo bajar. Este 1 me dice que esto está congelado, ¿no? Aparte de esta raya un poco más oscura que las demás. Ok, entonces ya estamos, ya tenemos los países. Otra cosa importante saber ahora es el lookup. Ahora, ¿cómo me voy a traer este dato? Sí, para empezar ya hasta lo desordené y le quité el más, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la búsqueda B, que no sé cómo se llama en español, en inglés es VLOOKUP, que es, si yo quiero saber cuál es la fecha que va relacionada con Afganistán en pero que vaya y que la traiga, ¿no? No, pues yo puedo ahorita traérmela y ya, pero cuando cambie, que cambie aquí también, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un VLOOKUP. Ahorita primero voy a hacerlo con esta función, ¿ok? Y entonces vamos a buscar las de lookup, las de búsqueda, ¿no? Y aquí está el VLOOKUP. Ok, de por sí aquí nos dice, ¿no? ¿Qué parámetros requiere? Requiere qué valor estamos buscando, en qué tabla lo estamos buscando, cuando la encontremos, qué columna de ahí nos vamos a traer, y luego uno de los range lookup que básicamente nos dice, bueno, ahorita le damos siguiente, pero entonces, ¿qué valor estamos buscando? Lo que estamos buscando es Afganistán, ¿sí? Pero no Afganistán, o sea, queremos el A2. ¿Por qué el A2? Porque cuando la copie y la baje, queremos que se busque el A3, ¿no? Entonces, si no queremos arcodear ahí Afganistán, ¿no? Entonces ya seleccioné A2. Después, ¿en dónde? Y aquí tengo que seleccionar básicamente toda mi tabla, ¿no? Toda. Estoy seleccionando de las columnas A a la I. ¿Ok? Y si se fijan, aquí me pone que no es en este mismo spreadsheet, sino en datos web, y que es de la A, I, todo. Podríamos ponerle de la A2 a la I25, cosas así, ¿no? Pero en este caso queremos todo, que busquen todos, ¿no? A lo mejor sí limitarle un poquito hasta aquí, pero bueno. Y ahora, cuando regrese cuál de todas las columnas, ahí sí tenemos que darle un número. En este caso, como es la fecha, yo sé que es la B, o sea, es la 2. ¿Correcto? Y este es muy importante, este es el que arruina todo. Si yo hago eso, tiende a no funcionar muy bien. De hecho, voy a dejarlo así, porque es opcional. Bueno, y de por sí no me lo va a encontrar, ¿no? Pero bueno, antes de eso quiero arreglar esto, que aquí es muy importante que tengamos verdadero.
true. Porque si no, intenta hacer un match de algo que se parezca. Entonces, a lo mejor aquí de Afganistán me encuentra Albania y dice, suena parecido y pum, te lo pone. Entonces es muy importante el true para que sea un match exacto, ¿no? De por sí, como tienen un más, no van a ser un match exacto. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le dejo el más horrible o qué, no? Pero bueno, eso es muy fácil porque aquí nosotros no tenemos que pasarle directamente un valor, podemos hacerle algo a ese valor, ¿no? Así como le hicimos al otro que le pasamos la longitud menos 3, aquí podemos agregarle de nuevo eso que le habíamos quitado, ¿no? Entonces, la forma de concatenar en este lenguaje Visual Basic para aplicaciones es el ampersand solito, un solo ampersand, y ponemos las comillas para concatenar un texto. Entonces lo que tenemos que concatenar es un espacio, un más, un corchete, un más y otro. Y seguimos corchetes. Estas son para una constante de texto, ¿no? Y la constante de texto es espacio, corchete más corchete. Y no lo encontró. Vamos a ver qué está pasando. Afganistán lo debería de encontrar. Aquí está Afganistán, ¿no? A lo mejor le pedí mucha información. A ver, vamos a cambiarle este parámetro. Lo borro. Y voy a seleccionar un poco menos. Voy a seleccionar la tabla completa. Que eso sí dice que no va a cambiar el tamaño. Ok, aquí está un error. Hay un error en la fórmula. Ya vi, aquí tiene la palabra homicidios, ¿no? Ok, entonces otra vez volvemos a ver. Ahí. Y ahora sigue dando un error. ¿Qué errores? Dice, no sabe que estoy conectado a internet. Value not available. A ver, vamos a confirmar que esto esté bien. Vamos a hacer que una fórmula sea exactamente eso, nada más. Pues se ve bien, ¿no? Afganistán, espacio, corchetes, ¿no? Y si yo hago un VLOOKUP de este valor acá, y le digo forma 1, ¿qué no está funcionando? A ver, aquí vamos a ponerle que nos ponga los pasos que está pasando. Vamos a ponerle pausa para revisar qué está pasando. Pues no, esto está bien y debería funcionar. Parece que hay un problema con los caracteres, que bueno, van más allá de lo que queremos hacer. Entonces, sirve que aprovechamos para ver otras cosas que tenemos que aprender, que son importantes. Vamos a resolver este problema de la siguiente forma. Me voy a ir a datos web, voy a seleccionar toda la columna de países, le voy a dar control C o botón derecho copiar. Ok, y aquí quiero insertar esa columna aquí, entre la A y la B. Entonces me pongo en la B, la selecciono, le doy el botón derecho y le digo insertar celdas copiadas. Ok, esto solo funciona una vez, aunque sigue seleccionado esto como para copiar, yo ya no tengo el botón de insertar celdas copiadas, ya tengo un insertar normal. Pero bueno, si no lo podemos volver a copiar y volver a insertar celdas copiadas. Pero en este caso lo queremos una vez. Sirve que vamos a aprender otra cosa que es cómo ocultar columnas, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer más bien es, voy a borrar esta columna, voy a seleccionar Control, Shift y flecha abajo, y eso me lleva hasta el último lugar que tiene datos. Y le doy Delete. ¿Ok?
para no confundirnos de qué es fórmula y qué es dato, ¿no? Entonces, otra vez voy a escribir el igual y voy a seleccionar, vamos a hacer lo que hicimos de simplemente quitarle el más. ¿Ok? Entonces quedamos que era mid, de mitad de una cadena. ¿De qué texto se lo queremos quitar? De este de aquí a la derecha, coma, siguiente parámetro es en cuál empezamos. Entonces, ¿en cuál empezábamos? Empezábamos en la longitud de ese mismo B2, que lo puedo escribir o darle clic. ¿Y cuántos caracteres? Perdón, menos 3. Perdón, empezamos en 1 y terminamos en longitud de B2 menos 3. Ok, entonces ahora ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Si yo vamos a hacer esto de otra forma, pasar esta fórmula hacia abajo. Lo voy a hacer, me voy a ir aquí al que sí tiene datos, control flecha abajo, me lleva hasta abajo, me regreso aquí a la izquierda, control shift flecha arriba y me selecciona hasta donde hay datos. Entonces voy a apretar control D de down o ahí hay una forma de fill down en el menú que no sé dónde está. Excel solía tener un menú más sencillo, pero probablemente esté aquí a la mano. Pero bueno, si no, control D hace un fill down. Bueno, mi Excel, como podrán notar, está en inglés, ¿no? Entonces, por eso es D de down, no sé si... pero bueno, entonces ya lo hizo, ¿no? Cambió la fórmula que decía B2 a este renglón a B3 y así. ¿Ok? Todavía vamos a ver qué pasa cuando no queremos que algo se mueva, así como pasa aquí que el B2 se mueve a B3. Vamos a hablar de eso, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Si se fijan, este ya se arregló. Estos dos los podemos borrar. Pero si se fijan, esto ya se arregló. Inclusive podríamos usar, en lugar de concatenarlo, podríamos seleccionar esta, que sabemos que está igualita. ¿Ok? Entonces, algo pasa que cuando creamos el nuevo string y le agregamos el más nosotros, no queda bien. Pero bueno, es un problema con esta fórmula, con caracteres especiales. Tiene que ser un match raro, ¿no? Entonces, como decía aquí, si escogemos la columna 1, nos va a dar la primera columna de la otra tabla, que es ahí. Si se fijan, ahí encontró algo más. Encontró algo mal. Nos encontró Chipre. Ahí esta cosa no funciona bien. ¿Por qué nos encuentra Chipre? A ver, voy a deshacer control Z. Control Z. Desde aquí nos estaba encontrando Chipre. Sí. Es que Chipre también es 2016. Sí. Tiene un bug esto. Vamos a ver cómo funciona con datos más normales. Entonces, si nosotros tuviéramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Y entonces aquí yo quiero buscar, ¿no? Yo quiero hacer un VLOOKUP del valor 4. Siempre nos va a buscar en la primera columna. Y nuestro arreglo de tabla es todo esto. De F8 a H10. Entonces, si nos traemos la columna 1, nos va a traer ese mismo 4. Si nos traemos la columna 2, nos va a traer el 5. Y si nos traemos la columna 3, nos va a traer el 6. Eso sirve para así buscar. Si tal cosa, bueno, tal es su precio, su descuento, bla, bla, ¿no? Si el ID es igual. Entonces, esto funciona bastante bien con tablas normales. Estas tablas con caracteres raros le están causando mucho conflicto
a Excel, a VLOOKUP, hay un bug en esta versión que está mal, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que está bien para lo que nos concierne a nosotros. Entonces otra vez voy a dejar esto mejor usando esta. Ok. Y entonces podemos hacer lo mismo. Puedo jalarlo de este cuadrito que está aquí a la esquina hacia abajo, ¿no? Bueno, en este caso no lo quiero porque me está dando el país, ¿no? Si se fijan me está encontrando todo mal, pero bueno. Ahí habría que limpiar los datos originales, que es lo que no he querido hacer, ¿no? Pero bueno. Entonces realmente aquí lo que queremos es... lo mejor es el programa. Voy a seleccionar otra vez, creo que ya lo he intentado. Una tabla más pequeña, ¿no? No todas las columnas, sino simplemente desde aquí hasta acá, ¿no? No sigue encontrando Chipre. No. Aquí si le damos F2, podemos editar la fórmula y podemos ver cada celda que estamos seleccionando como la B2. Aquí se pone con azul, ¿no? Los datos web no se ven porque están acá, pero voy a dar escape para deshacer eso. Pero bueno, asumamos que está bien. Olvidemos de esto, ¿no? Esto nos daría la fecha si esto estuviera bien. Entonces otra vez, me puedo ir hacia abajo, o puedo control flecha abajo, flecha derecha, control shift, flecha arriba, y control es para que me lleve hasta el punto que cambia, y el shift es para que seleccione. Entonces le doy control D para llenar hacia abajo, y aunque estos datos estén mal, asumamos que están bien. Después viene el número de homicidios. Ok, entonces tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Sería hacer un VLOOKUP del valor que está aquí, en la tabla que está aquí. Ok, que nos regrese ahora la columna 2, ¿no? Y true para que nos haga... un false, más bien es para que nos haga más exacto. Ese es mi problema entonces. Esto ya va a funcionar. A ver, vamos a regresar a la columna 1. Ese era lo que me estaba pasando. Es lo que les decía. Si uno, me voy a regresar aquí a la columna 1. Vamos a ver qué país está encontrando. Por alguna razón, si tú le pones aquí true o le dejas por default, te encuentra uno raro. Pero en cuanto le pones false, ya se viene el match. Entonces ya nos está encontrando el renglón de España, que es el primero en este caso, ¿no? Que pudiéramos ser el primero si estuviera en otro orden. Nos está encontrando este renglón, entonces ahora sí podemos regresar a la columna 1, que ya la sabemos es España, o la columna 2, que es la fecha, o el año, o la columna 3. Ese era el problema ahora. Y ya tenemos el número de homicidios. Pero obviamente estar haciendo esto y estarlo copiando no tiene mucho sentido, es como si lo hubiéramos hecho hacia abajo, ¿no? Entonces, así como le hice para acá que la copié hacia abajo y cambió, pero si se fijan cambió mal. ¿Por qué? Porque esta tabla se movió. Así como se mueve el B3, también se mueve la tabla, ¿no? Datos web estaba de A2 a 197. Aquí, por ejemplo, con este no habría problema. Porque como estoy seleccionando toda la columna, pues el moverla hacia abajo no mueve hacia abajo, pero aquí sí. Cambia el B2, lo cambia a B3, lo cual está bien, es lo que queremos. B2 cambia a B3. Pero datos web queremos siempre del A2 al I197. Y aquí nos cambia. Entonces, aquí es donde nos iríamos acá y le daríamos a la tecla F4. F4 lo que hace es le agrega $1, ¿ok? A la columna y $1 al renglón. Para decirle, no te fijes cuando me copien o me muevan para que no cambie. Y lo mismo haríamos con el A2, F4. Entonces ahora sí, es exactamente de A2 a exactamente 197. El B2 no le ponemos F4 porque entonces ya siempre nos buscaría España. Pero ahora sí, voy a volver a darle Control Shift flecha abajo, Control D, y ahorita vamos a ver exactamente... bueno, si se fijan cambiaron los números, ¿no? Porque cambió el false y
y porque a lo mejor no lo encontraba, de que se estaba moviendo poco a poco, se iba bajando, así como este. Si se fijan, el primer parámetro baja B3, B4, B5, B6, B7. El parámetro de datos web estaba bajando, A3 a 190, ahí 198 y así. Entonces ahora ya no bajé. Con F4, básicamente lo que está haciendo el F4 es escribirnos estos dólares que fijan la columna y el renglón, la columna y el renglón. Ok, entonces ahora, ¿qué pasa? Si yo no quiero estar escribiendo esto para cada tipo de columna, yo quisiera hacer esto también, ¿no? Así como hice hacia abajo. Yo quisiera poder copiar la celda y que se mueva todo de acuerdo. Pero entonces, ¿qué problema tenemos? Primero se cambia a C2. Queremos que en realidad busque España y ahora está buscando 2016. ¿Ok? Este ya no se cambia porque lo tenemos en dólar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo había dicho, oye, pero yo no quiero buscar siempre España, porque si lo copio hacia abajo, pues quiero que busque Alemania. Ok, pero en este caso, lo que tengo que hacer es solo fijar la columna. Aquí fijamos columna y renglón. Entonces lo que hay que hacer es agarrar esta misma fórmula, cambiarla un poquito y ponerle un dólar a la B, no al 2. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a borrar todo esto para que quede muy claro esto. Esto es importante. Voy a borrar todo esto. Si yo fijo B2, por ejemplo, le doy F4, F4 se lo quita y se lo vuelve a poner, ¿no? De hecho, ahí me está haciendo un toque, ¿no? F4. Otra vez. F4, le pongo el F4 nombre. Me lo encuentra, pero cuando bajo, en realidad me está encontrando el de España. Me dejó fijo el B2. Yo no quiero que busque España, yo quiero que busque Alemania. ¿Ok? Pero ahora, fíjense, si me voy para acá, ahora sí funciona, ¿no? Bueno, no, tampoco funciona porque me está, bueno, sí me está buscando España, que es lo que quiero, pero ahora el problema no es ese, ahora el problema es que me regresa a la columna 2. Ahorita arreglamos eso. Pero por lo menos hacia acá se fue bien, porque no se movió de España, pero hacia acá se fue mal porque no se movió de España, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos eso? Fijando solamente la columna. Le voy a borrar el dólar al 2 para que el renglón cambie conforme lo vayas moviendo, pero la columna siempre se ve. ¿Ok? Entonces ahora si yo me voy para acá, me lo cambia bien a B3, busca Alemania. ¿Ok? ¿Y qué pasa si lo pongo para acá? Me lo sigue dejando en B2 porque esta está en 2, pero lo que fijamos fue la B. Entonces siempre va a buscar esa España más, ¿no? Y yo para donde me lo lleve, me sigue buscando siempre la B, pero el renglón en el que estemos. ¿Ok? Entonces otra vez puedo hacer esto, control, flecha abajo, shift, control, flecha arriba, control D. ¿Ok? Entonces esto ya quedó. Ahora esta, decimos, lo voy a borrar esta, tiene el problema de que me sigue seleccionando la columna de fecha. Y ahí empieza lo interesante. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esto cambie? Porque esto no es una referencia a una celda. Con esto nos aseguramos de que cambie el renglón, ¿sí? Pero porque es una referencia. Aquí no. Entonces lo que tenemos que hacer es de alguna forma obtener en qué columna estamos. Y eso hay una fórmula que es columna. ¿Sí? Y le podemos pasar una referencia o la misma columna en la que estamos. Y esta es la columna 4, es la D. Si lo copio esto para acá, me dice que esta es la 5. ¿Ok? Entonces, si yo quiero el número de homicidios, en sí, aquí el número de homicidios es la columna 3. ¿Ok? ¿Y en qué columna lo quiero yo? En la columna 4. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que hacer aquí es decirle que esto sea igual a la columna en la que estoy, menos 1. Perdón, no hay que ponerle igual porque el igual es hasta el principio, es de la fórmula, ¿no? Como ya estamos en modo fórmula, aquí es la columna menos 1. Y entonces me da 294, que son el número de homicidios que hubo en España en 2016. ¿Ok? Entonces ahora sí, ya todo esto está súper copiable, súper llenar para abajo, fill down. ¿Ok? Nos trae todo, 1725, es uno raro que es de Estados Unidos, 1725 homicidios. ¿Ok? Y ya lo interesante de esto es que yo me lo puedo llevar para acá y
y nos lo va a hacer bien, ¿no? Nos lo va a hacer bien, otra vez, estos datos que obtuve, que un poco es a propósito, están medio extraños. Pero para empezar, ya vamos a hacerlo de ocultar esta columna, ¿no? Yo no quiero verla en mis datos limpios, yo no quiero ver esta columna rara que me sirve solo para ir a buscar bien los países de los datos web, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es seleccionarla toda, darle al botón derecho y darle Hide. Entonces, si se fijan, ya no se ve. Ya yo selecciono, yo me muevo a la derecha y ya no paso por la B. Si se fijan acá arriba, la A está seguida de la B. Y aquí hay un poquito una doble raya como para que sepas que hay algo oculto, ¿no? Entonces, si yo le diera ahí, la puedo volver a mostrar, ¿no? O, opcionalmente, yo puedo ocultar varias columnas, no tiene que ser solo una, ¿no? Yo podría seleccionar todo esto y ocultarlo, o lo que sea. Y a veces se hace mucho para tener fórmulas intermedias, ¿no? Decir, bueno, primero tengo que calcular cómo quedó el saldo antes de quitarle el interés, no sé, algo así. Y puedes tener varias cosas ahí, ocultarlas y volverlas a mostrar conforme las vayas necesitando. Otra forma de volver a mostrar es seleccionas alrededor y le das un hide, de desocultar, ¿no? Entonces, pero con nosotros así ya se ve igualito que esto, ¿no? Se ve países, fecha, número, pero con el país bien. ¿Ok? Y lo interesante de todo esto es que si yo aquí le doy refresh, datos, refrescar, va a ir al web, se va a traer los datos correctos y esto va a seguir, se va a actualizar bien. Le va a quitar el más con la fórmula que hicimos, le va a va a calcular cuál es el nuevo número de domicilios y traérselo para acá. ¿Ok? ¿Ok? Si se fijan, ya se trajo los nuevos datos y esto se ve igual. ¿Ok? Se volvió a calcular aquí, le quitó los últimos 3 caracteres a España y lo mismo hizo para Alemania, bla, 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 bla. Y aquí oculto también se actualizó porque son referencias. Ah, bueno, en este caso no, porque no son referencias. Sí, es cierto, esto yo me lo traje así, el valor, porque sé que los países no cambian, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, estas dos no fueron afectadas por el refresh, pero a partir de esta sí. Hizo la búsqueda en los nuevos datos. Entonces aquí vamos a tener un problema, porque esto, en realidad, para mi Excel, que está en inglés, esto no es un porcentaje válido. Aquí en México, pues se usa el punto como separador decimal, ¿no? Entonces este 34%, Excel me lo puso bien porque me trajo básicamente lo que era allá, pero Excel cree que es un texto. Yo no puedo, por ejemplo, a este decirle, a ver, súmale 1. ¿No? Me da un error y que dice, pero ¿cómo si eso no es un número? Eso es un texto raro, ¿no? Que dice 38,44%, ¿no? El por ciento no es el problema es la coma, que para él eso es un separador de miles, ¿no? Entonces no sabe reconocerlo como número, entonces ahí es donde vamos a aplicar más fórmulas, ¿no? Lo bueno es que los resultados de unas fórmulas se los podemos pasar a otras, entonces podríamos hacer aquí básicamente la siguiente fórmula. Podríamos agarrar una fórmula, lo voy a hacer con el F para que lo vean. Las fórmulas otra vez regresamos a las de texto, porque si él ve que eso es un texto, entonces lo que tenemos que hacer es en ese texto sustituir. ¿Ok? ¿Qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir ¿en dónde? En el texto que está aquí. Vamos a sustituir el viejo texto donde diga coma, le vamos a poner un punto. ¿Ok? Y listo. Ahora, a esto todavía no le podemos sumar 1. Ah, no, ya podemos. Ya con eso ya supo. Pero es mejor una vez decirle value. Este es el value. O sea, agarra el texto y conviértelo a valor, ¿no? Entonces, si se fijan, cambió. Ya no lo ve igualito, ya lo ve como punto 3844, que es 1%. Cada que tengamos 1%, aquí en Home tenemos estos 3 botones para formatear. Lo podemos formatear como dinero, son .38 pesos o lo que sea, o como por ciento, es 38%, o como número, es .38, número con separador de comas decimales, ¿no? Entonces, si lo queremos como por ciento, y luego le podemos incrementar el número de decimales que queremos ver. Entonces ya se ve igual, pero si se fijan está alineado a la derecha.
Entonces, esta vez, esto es justo lo que queremos. Esto no lo queremos, aunque se vea bien. En realidad, el Excel lo está viendo como un texto y no me sirve para gráficas, no me sirve para hacer nuevas fórmulas, calcular nuevas cosas, multiplicarlo por el número de homicidios para ver. Si yo quisiera saber, oye, ¿cuántos homicidios son? Yo tendría que decirle, oye, pues es igual a este por este, ¿no? Ese me debería dar el número de homicidios, pero no funciona, ¿no? Entonces, pero en lugar de hacerlo en otra columna oculta, vamos a hacerlo todo concatenado. Una fórmula llama a otra fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula que queremos es value, que nos da el valor de un texto. ¿De qué texto? Pues el que nos regrese la palabra era sustituir. ¿Ok? ¿En qué texto? El que nos regrese VLOOKUP. ¿Ok? ¿Y qué texto vamos a sustituir? Las comas. ¿Por qué texto? Por puntos. ¿Ok? Cerramos el paréntesis de sustituir y cerramos el de value. Y ahora sí, y lo formateamos como por ciento, le agregamos sus dos decimales, y si se fijan ahora sí, yo sé que el 38% de 294 es 113. Este número, los números Excel los alinea a la derecha, y estos todos los entiende como números. Ah, de hecho acabo de ver un problema, supongo, ¿no? Si aquí, claro, aquí, si estos números tienen coma, entonces estos son en realidad separadores decimales, ¿no? Pero ¿por qué dice 1725 Estados Unidos? Y si es un separador decimal. Asumo que son 17.250 y que Excel lo entendió mal, lo entendió como número. Y lo peor es que si le agrego ceros, así sí le puedo agregar ceros. Ok. Vamos a intentar arreglar Estados Unidos rápidamente. Sería de la misma forma. Haríamos el value de sustituir en donde, en lo que nos diga lookup, que sustituir un punto por coma, ¿no? No, algo no funcionó bien. Porque él cree que es número, ¿no? Sí, y ahora no me agrega el cero, ¿no? Sí, tenemos un gran problema con estos datos, pero bueno, sabiendo lo que está pasando, está muy fácil. Bueno, no está muy fácil. Esto lo voy a hacer rápido, pero básicamente lo que tendría que pasar es, bueno, vamos a hacer otra columna oculta, ¿no? Es insert. Ahora nuestro problema es que esta fórmula se desarregló porque ahora hay una columna más, ¿no? Pero lo que voy a hacer es simplemente aquí es ya no restarle 1, sino restarle 2, ¿no? Y se vuelve a arreglar esto, ¿no? Y ahorita, bueno, todo esto pues se va, ¿no? Entonces básicamente lo que voy a hacer es una nueva fórmula aquí oculta, también voy a ocultar esta columna también, que nos diga sí. Okay, me voy a traer este VLOOKUP. Ok, y le voy a decir columna 2, ok, para que me dé el mismo número. Lo que voy a hacer es decirle sí VLOOKUP ok, esto no tienen que saber hacerlo, no son cosas importantes de Excel, pero básicamente sí. Si esto menos, okay, no tengo que hacer el VLOOKUP, si esto menos el valor entero, el valor entero de esto es igual a 0, entonces me quedo el número como está. Si no, lo multiplico por 1000, que sería básicamente agregarle la coma, ¿no? Y vamos a ver si esto nos arregla. Vamos a ver si esto nos arregla Estados Unidos. Sí, ¿no? Entonces, pues venga, entonces lo que vamos a hacer más bien es que este sea el verdadero número de homicidios.
pero este lo voy a mover. Y este lo voy a ocultar. Ok. Otra vez, control flecha abajo, control shift flecha arriba, control D. Y ya podemos esto formatearlo como número, con coma y puntos como se ve aquí en México, y quitarle los dos decimales. Ok, y ahora sí tenemos 17.250 en Estados Unidos. Ok, ese fue un paréntesis. Entonces seguimos arreglando este ya quedó bien, ¿no? Y pues básicamente ya podríamos hacer lo mismo, ya podríamos o jalarlo o irnos con control shift y bla bla bla. Eso nos ayuda a llegar al lugar exacto. Y aquí tenemos un problema. Ok, vamos a ver cómo lo fue calculando paso a paso. Resulta que Tuvalu le da una cadena vacía, porque Tuvalu da una cadena vacía. ¿Y qué país es Tuvalu? Ya, es que no tiene nada, ¿no? Ok, bueno, básicamente aquí es hay una forma que es, vamos a tratar de arreglarlo en Tuvalu. Creo que es error. Ok, ese sería el valor tal cual que nos va a dar, pero si hubo error que nos dé 0, ¿no? Entonces, ahorita Excel se queja, si se fijan nos pone el triangulito ese verde, porque dice, oye, ¿por qué esta está diferente a las otras, no? Y pues sí, la verdad es que todas deberían ser igual, porque todas, si hay error, nos debería dar 0, ¿no? Voy a seleccionar todo y le pego, le di control C y luego control V para pegar. Entonces, obviamente esto es lo de España y le abajo era el de Tuvalu, ¿no? Y ya no hay ningún error. Ok, entonces así nos podríamos seguir. Esto que es el número de homicidios. Ok. Básicamente ahorita no tengo ninguna fórmula que copiar, voy a tener que copiar una y arreglarla porque tenemos que ver la columna menos 2. ¿Qué pasó? Sigo poniendo igual. Era columna menos 2. Bueno, esta también es porcentaje, entonces sí puedo copiar esta, ¿no? Ok, si se fijan, hay un cambio. Aquí está alineado a la izquierda con coma. Aquí está alineado a la derecha porque ahora sabe que es un número, ¿no? Es que es por ciento homicidio de hombres, ok. Este es por ciento homicidio de mujeres. Por familiares, ok. Por ¿qué es? Por ciento de homicidio por familiares. De hombres. ¿Y homicidios por cada 100.000. Entonces aquí es donde no tengo fórmula, porque si me llevo esa se va a llevar, va a tratar de hacerlo porcentaje y todo, ¿no? Entonces podríamos quitarle lo del porcentaje y listo, ¿no? O meterlo aquí con coma, ¿no? Pero dice que es .73. ¿Cuántos homicidios hubo por en España? .73, perfecto. ¿Ok? O podríamos esto ya no tenemos lo de allá, sino nosotros calcularlo, y sirve que aprendamos cómo sería eso con nuestros propios datos, ¿no? No necesitamos que eso nos venga, con que nos diga esto, ya tenemos cuántos homicidios hubo en total, ¿no? Ahora, queremos saber cuántos son por cada 100.000. Pues es muy fácil, ¿cuál es la fórmula? Es esto entre 100.000, ¿no? Entonces, esos son miles. Ok. Aquí veo 63. Ya, perdón, es que no tengo aquí el número de habitantes. Sí, es cierto. No, entonces sí, hay que traernos la fórmula. Ok. Hay que quitarle que no sea porcentaje, sino que es .63 homicidios por cada 100.000. Y ahora más bien nosotros
esta varianza no me importa, entonces mejor en lugar de la varianza voy a yo calcular la población, más bien al revés. ¿Ok? ¿Cuál es la población de España? Y básicamente haríamos lo inverso, ¿no? Es decir, si yo sé que hay 294 homicidios y yo sé que por cada 100.000 habitantes hay 63 homicidios, entonces yo puedo hacer una regla de 3, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay? ¿Ok? Entonces básicamente la regla de 3 sería, es igual a, ok, necesito visualizarlo. Tenemos que 100.000 habitantes son a 63. ¿Cómo? ¿Cuántos son a 264? Entonces igual a esto por 100.000 habitantes entre cuántos hay. Más o menos la población, y otra vez podemos formatearla como coma. ¿Ok? Hay 46 millones más o menos, ¿no? Obviamente este no es el número exacto, es calculado en base al número de. Pero ahora sí ya todo esto lo podemos llenar, entonces básicamente control down, shift, control shift U, flecha arriba y control D. Ok, aquí le vuelvo a dar doble clic, aquí esta población no se alcanza a ver del todo porque es muy grande. Ok, o podemos hacer otra cosa, ¿no? Aquí pues tiene una división por 0 y podríamos también ponerle un if como le pusimos un sí, ¿no? Podemos decirle o un if error, ¿no? Si error, ¿no? Dame eso, si no hay error dame eso, sí, dame un 0. ¿Ok? Entonces copiamos esta para que no se queje Excel, control shift flecha abajo y control V. Ok, entonces ya hemos visto aquí muchas cosas, cómo trabajar con web, cómo trabajar con fórmulas, cómo congelar celdas, cómo, ¿se acuerdan cómo pusimos el autofiltro? Y ahora sí podríamos usar este autofiltro para nosotros trabajar y decir, no, yo nada más quiero ver cómo está Australia y Armenia. Ok, y podríamos decir, ok, o selecciona todos, o nada más dame los del 2016. ¿Sí? Este autofiltro es súper útil. Y después, aquí hay que tener mucho cuidado porque luego no se nota que está filtrado, ¿no? Aquí tiene un embudo indicando que hay filtro y podemos tenerlo en varias columnas, ¿no? Podríamos decirle, ok, dame todos los que aquí number filters que sean mayores a el 50%, 0.5, ¿no? Entonces aquí solo hay todas las que sus homicidios de hombres son mayores al 50%, ¿ok? En el 2016. Pero a veces no se encuentra, si se fijan aquí hay ocultas algunas, pasa como con las columnas, se ocultan los renglones porque están simplemente filtrados, ¿ok? Entonces aquí es muy importante, si de repente algo no se encuentra, pues quitar el filtro, ¿no? Y decirle limpiar filtro por fecha y limpiar filtro por homicidios, ¿ok? Pero son muy útiles estas flechitas. Rápidamente otra cosa que ver es que estas cosas que hacía yo aquí con el dólar, esto de formatear las celdas, si es una sola celda, otro shortcut muy útil es control 1, que nos lleva al formato de la celda, ¿no? Esa celda en la que estamos. Y entonces aquí nos deja ver, esta tú la debes estar viendo como número, ¿ok? Con ceros decimales, que es un poco llevarnos a esto de la comilla, ponerle, usar el separador de coma o no, ¿sí? O debías de verlo como texto, como fecha, bla, 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 ¿no? En general es como, bueno, dependiendo de lo que tengas ahí tú decides, ¿no? También podríamos cambiar la alineación, porque ya vemos que los números nos salen a la derecha y los textos a la izquierda. A lo mejor yo quisiera ver estos países, por ejemplo, aquí control 1, yo los quisiera ver alineados a la derecha. ¿Ok? Y entonces se ven así. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en control 1?
tenemos la fuente. Ok, podríamos decir, oye, esta columna, como es el encabezado, yo quisiera que estuviera en negritas, ¿no? Entonces, control 1, me voy a bold, le pongo a lo mejor 12 en lugar de 11, y ya quedó más grandote, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos en control 1? Los bordes. Los bordes que nos dejan formatear una tabla, ¿no? No lo voy a hacer con esta tabla, pero vamos a ver. Si tuviéramos aquí 1, 2, y si se fijan, vean lo que pasa cuando yo le doy hacia abajo. Sigue la esa, ¿no? Tenemos esta tablita. A lo mejor yo quisiera decir, bueno, control 1, yo quiero que esto alrededor tenga un borde así medio oculto, le pongo aquí outline, y luego con una raya más delgadita que tenga las columnas, y luego con una raya punteada que tenga los renglones. Entonces me lo formatea, ¿no? Y eso yo lo puedo hacer con cualquier celda que yo quiera, con línea doble, ponerle solo la de abajo, la de en medio, ¿sí? Esa es la otra cosa que vamos a hacer ahí desde los bordes. Pero no lo quise hacer aquí porque hay una cosa muy interesante, que es que Excel ya trae una cosa aquí que es formatear como tabla, y en la que tiene unos diseños bastante bonitos, entonces inclusive que nos alternan los colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este me dice, ¿qué tabla, no? Y digo, ok, detecto este bien. Dice que las fórmulas en el Excel se van a borrar y que lo va a convertir a texto. Está bien, porque eso, o sea, ahorita está calculado porque se va a ir a traer datos web, pero eso no va a cambiar. Las columnas que hay, no, lo que van a cambiar son los datos en medio. Entonces, está bien, si se fijan, ya esto ya no es una fórmula, ya es la palabra número de homicidios. Pero vean qué bonito quedó, ¿no? Me lo quedó formateado. Ok. Otra cosa que podemos hacer, ahora que ya está todo con tabla y que ya lo hicimos, pero para poderlo ver, es ordenar, ¿ok? Vamos a ordenar los países de la A a la Z, o de mayor de la Z a la A, pero me paro aquí en la columna de número de homicidios, y Brasil es el que más homicidios tiene, ¿ok? O qué país es el porcentaje de mujeres asesinadas mayor de feminicidios. Esto es muy engañoso porque Islandia tiene un solo homicidio, pero resultó ser mujer, por eso el 100%, ¿no? Pero Georgia, que es un país chiquito, tiene 39 homicidios, la mayoría son de mujeres, ¿no? Es el tipo de cosas que podemos hacer aquí, y esto es así con los datos en bruto, ¿no? Pero se fijan, no con los datos web, sino con nuestros datos calculados de allá, ¿no? Entonces voy a volver a ordenar. Algo más que me haya faltado aquí. Bueno, sí. Ya podemos rellenar las celdas que tengamos seleccionadas con algún color o algún patrón y protegerlas, ¿no? Esto es que ya no le pueden escribir o que no se vean, ¿no? Como quieren que vemos. Ok. Otra cosa interesante es los totales. Los totales pues son una fórmula. Normalmente cuando estamos trabajando en una tabla normal se pone uno acá, y aquí en el home a la mano tenemos siempre esta autosuma, ¿no? Que detecta y dice, pues mira, tú lo que quieres es sumar todos los números de homicidios, pero básicamente, bueno, como está filtrado, hace un total mejor que el que normalmente sería, que sería la suma, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Esa es la suma de los homicidios de mujeres. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con esto que hizo él? Excel hizo un subtotal con un 109 muy extraño, que esto en sí, la función 109 es suma, pero el subtotal lo que quiere decir es que si yo filtro y digo, a ver, nada más las de en 2010, este número cambia, ¿vieron? Bajó a 1700 y este se quedó fijo. Entonces toma en cuenta todas las rows en lo que le estás pasando, en el pedazo que le estás pasando, y solo toma en cuenta las que estén visibles, no estén filtradas, ¿no? Entonces este está mucho mejor, ¿no? Entonces, otra vez voy a quitar el filtro, pero aparte, aquí no me sirve de nada, ¿no? Aquí hasta abajo está muy escondido.
Una cosa a mí que me gusta hacer mucho es hacer esto mismo aquí arriba. Entonces yo lo que hago es inserto un row. Al fin el freeze se mueve. Si se fijan, ahora son 2 renglones los que quedan congelados. ¿Ok? Me gusta copiar este formato. Entonces este es muy padre porque seleccionas una celda, le das Format Painter y donde des clic se va a poner de ese mismo color. En este caso no se puso el mismo color porque, bueno, más bien me había elegido este, ¿no? En este caso porque depende de si la hilera se va alternando y no sé qué, ¿no? Pero yo lo que quiero es eso, entonces voy a seleccionar todo este renglón, le voy a dar Format Painter y voy a seleccionar todo este otro renglón. Oh, más bien selecciono este y selecciono todo este renglón. Ok. Entonces ya, sigue congelado ahora 2 renglones, sigue congelada una sola columna, ¿no? Porque no inserté nada a la izquierda, digamos, de esa columna. Pero si no, podríamos descongelar y volver a congelar donde quisiéramos, ¿no? Entonces ahora sí, yo quiero ver cuál es el número total de homicidios, y entonces lo que hago es eso, insertar una fórmula, voy aquí a fx, que sea estadística, usamos esta fórmula, la de subtotal. Lo buscamos en todos y en la S, subtotal, ¿no? Entonces, ¿en dónde la quiero? ¿Qué número de función, no? Entonces, ahí no lo voy a seleccionar, sino que voy a ver la 109. 109 es la suma. Y la referencia en sí es cierta, ¿no? Si se fijan, como ya lo formateamos como tabla, él sabe que esto es el número de homicidios. ¿Ok? Y eso es todo. Ya tenemos ahí nuestro total. Igual podemos formatearlo como por ciento, como número, quitarle decimales, volverle a subir decimales, etc. Ok, aquí en el homicidio toda la suma no me sirve, ¿no? Aquí más bien la fórmula sería el average. Y bueno, habría que buscar cuál es el average. Puedo hacer eso otra vez, copiar esta. Y ok, cambió a la columna correcta, ok, pero me dio 48,000%, ¿no? Aquí está. Entonces el average es la 1. Y así lo formatemos como por ciento y el average es 24%. Y vamos a ponerle 2 decimales. Y con esto lo vamos a pasar para acá. Ok, entonces, pues ahora sí ya vimos muchas cosas, ya vimos totales, vimos subtotales, o sea, total sería hacer la suma. Yo pude haber hecho, por ejemplo aquí, en lugar de este average, hacer el subtotal 1, pude haber hecho el average, ¿no? Average. Ese es el average total de los datos que yo le estoy pasando. ¿Ok? Pero entonces, de nuevo, si yo filtro y nada más veo Sudán o Alemania, este sigue igual, este sigue siendo el average de todo lo que le estoy pasando. Y este es el subtotal, el average, subtotal 1, average de lo que no estoy, ¿no? Entonces, dejemos hacer y lo dejamos así ya se ve muy bonito. Y bueno, otra cosa importante saber serían las tablas pivote y las gráficas, pero ya está muy largo este video, entonces hasta ahí les dejo por ahora.